Los dos rechazo de queso. Para que no se escuche el eco. Sí, ahí está. Perfecto. Más o menos al nivel de allí. Muy bien, pues buenos días. Vamos a empezar aquí. Buenos días a todos. Buenos días, chicos, nuevamente. Vamos a pedir antes que todo una disculpa porque tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero ya con nuestros recursos pudimos tener acceso a esta sesión en vivo y tener aquí a todos nuestros estudiantes. Voy a presentar a nuestro ponente brevemente. El día de hoy tenemos un seminario especial en esta academia. Este seminario es acerca de Machine Learning e inteligencia artificial con énfasis en aplicaciones biotecnológicas. El seminario está a cargo del doctor Adrián Esteban Velázquez Lizárraga, y él es un exalumno de CIBNOR, es exalumno del doctorado, de la maestría y del doctorado aquí en CIBNOR. Su formación inicial es como ingeniero bioquímico del Tecnológico de La Paz. Ha hecho, entre otras cosas, un postdoctorado en Chulalongkorn University. En Chulalongkorn University, y él trabajaba o ha trabajado con diversos sistemas biológicos. Antes trabajó con Camarón, con herramientas como bioinformática, transcriptómica y demás, y ahora se unió a este equipo de trabajo. Él es investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Coahuila, trabajando en un gran proyecto PRONACE. Y bueno, ahora él les va a contar más acerca de algunas de las herramientas que está utilizando y que va a seguir impulsando dentro de todo su trabajo de investigación. Adelante, Esteban. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. A pesar de los inconvenientes, pues vamos a poder tener el seminario. No me imagino cómo hubiera sido dar el seminario con el pizarrón, pero igual ya estábamos preparados para también darlo en pizarrón. El grupo de trabajo está integrado por el doctor Leopoldo Ríos González de la Universidad Autónoma de Coahuila y la doctora Ana Reyes Alvarado. Ambos son asesores de mi proyecto de postdoctorado que inició el año pasado. Y también tenemos colaboración con el doctor Nils Martínez Guevara de la Universidad Autónoma de Coahuila también, pero él trabaja en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, lo que es toda la cuestión de ciencias de datos. Entonces nos estamos apoyando también. Estamos haciendo una colaboración interesante para poder entender esta parte biológica y la parte matemática y de los algoritmos. Bueno, la estructura de la presentación, me costó un poco de trabajo tratar de armar la presentación para que fuera lo más hilado posible y que todos pudieran seguirme al mismo tiempo. Vamos a empezar primero con qué es lo que está pasando actualmente en lo que es las ciencias biológicas con la generación masiva de datos a partir de las tecnologías de alto rendimiento. Y pues una de las cuestiones que vamos a abordar también en la presentación es qué vamos a hacer con esa gran cantidad de datos. Y aquí es donde interviene la inteligencia artificial y el machine learning. Y luego voy a hablar y profundizar específicamente del machine learning, las aplicaciones generales. Aquí, como el centro maneja 4 programas de investigación, pues traje una aplicación para cada programa de investigación. Y al final vamos a ver las aplicaciones en biotecnología y cómo queremos utilizar el machine learning en nuestro ejemplo práctico, ¿no? Bueno, la generación de los datos biológicos inicia desde los años 80, ¿no? Cuando alguien propuso, en lugar de estudiar gen por gen, proteína por proteína, estudiar en conjunto las moléculas, ¿no? Y esto le llamaron ciencias ómicas. Bueno, en 1980 apenas acababan de descubrir acababan de desarrollar la tecnología para secuenciar el ADN, y básicamente la secuenciación del ADN ha llevado pasos agigantados, ¿no? Cuando se desarrolló el método para secuenciar, pues específicamente teníamos una capacidad muy limitada para generar datos, pero cuando
después de que se publica el genoma humano, el primer borrador, a partir del 2000, pues tenemos que ya hubo una gran generación de datos. Este avance tecnológico ha permitido ya generar datos masivos en genómica, en transcriptómica y en proteómica. Y esta generación de datos cumple con la ley de Moore. Bueno, y todos me van a decir qué es la ley de Moore. La ley de Moore es una ley que se aplicó en las ciencias informáticas para determinar qué tan rápido, bueno, la ley básicamente dice que en 2 años la capacidad de cómputo se va a duplicar cada 2 años porque se van a ir generando tecnología para agregar más transistores a la cuestión del cómputo, ¿no? Entonces, en el caso de la generación de datos, estos datos también cumplen con la ley de Moore. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una de las bases que a lo mejor todos tenemos referencias es la base de datos del NCBI. Bueno, que es un conjunto de bases de datos en realidad que comprende 35 bases de datos y que actualmente cuenta con 3.6 mil millones de registros. Eso lo consulté ayer, así que el dato lo tienen específicamente. Y pues básicamente aquí vamos a ver en el eje de las Y cómo ha crecido el registro de datos en pares de bases, en millones, y aquí vamos a ver la cantidad de usuarios que va a estar representada por esta línea de aquí. Entonces, lo que podemos ver es que a partir de la publicación del algoritmo de BLAST a la publicación del genoma hubo un incremento exponencial en la cantidad de usuarios y en la cantidad de datos que se están depositando. Entonces, no solamente, por ejemplo, para ver una de las bases de datos que está creciendo así masivamente y que el NCBI no sabe cómo lo va a manipular, porque pues almacenar tantos datos pues también implica tener espacio para almacenar esos datos, ¿no? En los servidores. Entonces, es la SRA, que básicamente es la base de datos de Sequence Read Archive. Aquí depositamos los archivos de secuenciación, así tal cual salen del secuenciador después del proceso de base calling. Los depositamos y eso lo dejamos para, ya que publicamos nuestro artículo, muchas de las revistas pues nos piden que estos datos estén disponibles para que cualquier investigador pueda replicar nuestro experimento o pueda utilizar los datos para generar más conocimiento, ¿no? De eso se trata. Algunos proyectos pueden abarcar hasta 30 terabytes de información. En nuestro caso, en el proyecto de postdoctorado ya calculamos nuestros datos generados en la pura secuenciación fueron de 600 gigas. Secuenciamos 9 librerías con una profundidad de más o menos del 20x, entonces estamos teniendo que esa secuenciación nos costó alrededor de $3,000. Esto significa que estamos generando muchísimos datos por una cantidad de dinero muy pequeño, porque la tecnología pues no lo ha permitido. Pero también vamos a ver que hay otras bases de datos. Esto nada más es de secuencias, ¿no? Ahora vamos a hablarles de datos, de bases de datos que albergan distinta información biológica. Por ejemplo, aquí hay bases de datos que albergan genomas, secuencias de RNA, microarreglos y datos de expresión de genes, datos sobre inmunología, proteómica y otras. Entonces, si se fijan, nada más estamos viendo el panorama del NCBI, pero ¿qué va a pasar con estas bases de datos que se siguen alimentando conforme se está generando pues nuevos datos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el reto. ¿Cómo incorporamos los datos para generar más conocimiento a partir de esos datos? Pues básicamente es necesario integrar las bases de datos. Ese es uno de los primeros pasos. Y también es impensable seguir obteniendo avances en biotecnología agigantados sin recurrir a la base de datos almacenados. Aquí hemos visto muchas veces que incluso el hecho de trabajar con un gen, con una proteína o con un set de proteínas o con un conjunto de genes, necesitamos regresar a las bases de datos y consultar a qué se parece ese fragmento de ADN o ese fragmento de esta proteína, ¿no? Incluso vemos que en los artículos así lo manejan en inglés como avalancha de las tecnologías de generación de datos ómicos. Hablamos de la proteómica, de la transcriptómica, de la genómica, de la epigenómica. Ya se están convirtiendo, o sea, los métodos que eran tradicionales que estaban para analizar los datos se están convirtiendo ya en inviables. Ya no puedo tener mi base de datos MySQL con mis datos de mi experimento
e ir analizando dato por dato, porque a lo mejor ya tengo 66,000 genes en el transcriptoma y tengo 3,000 que están diferencialmente expresados. Entonces, ahora hay un enfoque que se llama Big Data. A lo mejor ya han escuchado sobre el Big Data, que en español lo vamos a llamar macrodatos. Bueno, el Big Data o el enfoque del Big Data busca procesar estas grandes cantidades de datos por métodos no tradicionales. ¿Qué métodos tradicionales existen? Pues estos métodos estáticos preconfigurados en bases de datos. Ahora el Big Data busca procesar todos esos datos e integrarlos, ¿no? Y es aquí donde aparecen las limitaciones. Bueno, las limitaciones para el investigador en biotecnología con esta gran cantidad de datos. Como investigadores en biotecnología, ¿qué vamos a hacer con esa gran cantidad de datos? Pues no sabemos, precisamente porque no estamos familiarizados con las nuevas herramientas para integrarlos. Como ahorita les comenté, por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes no tienen idea de cómo usa la inteligencia artificial, el machine learning o el big data para procesar esos datos, ¿no? Porque no estamos familiarizados con estas herramientas. Entonces, el procesamiento de la información va a requerir que hagamos una integración completa de los datos, y para eso vamos a recurrir a los métodos de machine learning, que también en español se le conoce como aprendizaje automático. Bueno, en técnicas estadísticas, y la ventaja principal es integrar los datos para generar predicciones. Y esto lo podemos aplicar en diversos escenarios. Ahorita van a ver que en realidad la aplicación de los escenarios pues tendría que ser desde la perspectiva de cada investigador, porque cada quien puede usar los datos pues dependiendo para qué quiere obtener de ellos o qué quiere procesar de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hasta ahorita ya hablamos del problema de la redundancia de los datos en las bases de datos. No hay una forma o un método para integrarlos. Entonces, ya empezamos a hablar sobre Machine Learning, Big Data, y Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial. Entonces, por eso también la plática tiene que ver. Entonces, ¿cómo podemos usar estas herramientas de las ciencias de datos para específicamente en biotecnología? De eso se va a tratar adelante el seminario, ¿no? Bueno, y aquí no sé si voy a poder reproducir este video, pero básicamente creo que sí lo voy a poder reproducir. Miren, aquí les muestro este video de una camada de cachorros Golden Retriever. Véanlo muy bien. Pueden ver toda la calidad del video. Bueno, pues este video no fue grabado en un set de grabación, no tenían una cámara, esos perros no existen, todo fue generado con inteligencia artificial. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a poder ver, bueno, entonces, imagínense las aplicaciones que nosotros podemos hacer si la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial generativa, puede lograr esto. Imagínense qué podemos hacer, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar un poquito sobre el video, y fue generado por esta herramienta por esta empresa que se llama OpenAI, que son los que desarrollaron ChatGPT, y están en proceso de entrenamiento de esta herramienta que se llama Sora. Y básicamente el video fue generado con este comando: una camada de cachorros Golden Retriever jugando, se emergen de la nieve cubiertas por ello. Entonces, no tuvieron que hacer nada más. Bueno, sí, obviamente entrenar el modelo, etcétera, etcétera, pero con solo escribir ese comando, tuvieron ese video. Y como les digo, la herramienta se llama Sora, y fue creado por inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de enfoque que básicamente busca eso, ¿no? Crear texto, imágenes, videos, a partir de instrucciones que nosotros demos. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia informática que tiene como objeto diseñar tecnologías, algoritmos y plataformas que emulen la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial está basada en diversas escuelas, en el accionismo, en el conexionismo, y hay varias escuelas y varios enfoques de la inteligencia artificial que pretenden emular la inteligencia humana, pero ya en la máquina, ¿no? Y básicamente vamos a ver que este es como el mapa del campo de estudio de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita los campos con más desarrollo de inteligencia artificial son la visión por computadora o visión artificial.
el procesamiento del lenguaje natural, que básicamente esta es una de las herramientas que utiliza ChatGPT para que nosotros podamos escribirle algo y él nos genere. Básicamente hace un análisis de la semántica del texto que nosotros estamos escribiendo y nos genera la información que queramos, ¿no? O sea, ya vimos que hay diversas aplicaciones para usar este tipo de procesamiento del lenguaje natural, como escribir libros, escribir como Pablo Neruda y algunas otras cosas que ya han salido a partir de ChatGPT. Y además tiene que ver con procesos de optimización o aprendizaje, también con aprendizaje por refuerzos, ahorita lo vamos a ver también, y lo que es el Deep Learning. Y bueno, aquí vemos que el Machine Learning es parte de la inteligencia artificial y que el Machine Learning se conecta con estas mismas aplicaciones. Y vemos que el Deep Learning es un tipo de Machine Learning, pero el Deep Learning utiliza otro tipo de sistemas o otra escuela de la inteligencia artificial que es las redes neuronales artificiales. Y por acá tenemos cómo el Big Data abarca el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una de las aplicaciones que se está teniendo a partir de esto, es la inteligencia de los negocios. Que ahorita vamos a ver alguna aplicación muy pequeñita respecto a esto, ¿no? Bueno, y ahora les voy a preguntar qué es Machine Learning, o vamos a tratar de explicar qué es Machine Learning, pero vamos a tratarlo de explicar la manera en que yo lo entendí, ¿no? O sea, la manera fácil porque trato de no engorrarme tanto con los conceptos. Entonces, para poder definir qué es Machine Learning, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es un perro? ¿Alguien de aquí puede levantar su mano y decirme qué es un perro? ¿Usted, doctora? ¿Para usted qué es un perro? Un animal mamífero cuadrúpedo domesticado. Muy bien. Entonces, ¿qué me podrías decir lo que tú quieras decirme que qué es un perro? Iba a decir algo muy similar a esto. No sé, es un mamífero de hábitos herbívoros, con pelo, cuadrúpedo. Etcétera. Bueno, ya vieron que nos dieron dos definiciones. Pues cuando nosotros aprendemos, muchas de las cosas que aprendemos es a partir de patrones. O sea, nos cuesta mucho trabajo definir qué es un perro, pero sí sabemos que es un perro, obviamente, porque lo aprendemos a través de patrones. El Machine Learning es idéntico. Miren, si yo les pongo esta imagen, obviamente de los tres animales ustedes me van a decir quién es el perro, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendieron patrones. Entonces ustedes saben que el perro va a tener ciertos patrones. Ya mencionó algunos la doctora, ya mencionó otros Ismael. El caballo va a tener otros, el gato va a tener otros. Entonces el Machine Learning, hagan de cuenta que es eso. El Machine Learning es aprendizaje automático. ¿Y qué es lo que aprenden? Patrones. ¿Por qué? Porque acuérdense que la inteligencia, el Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que emula el aprendizaje de patrones. Y de hecho el Machine Learning es un enfoque de una escuela de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver, entonces ya más o menos nos queda claro. Entonces Machine Learning es un conjunto de algoritmos capaces de identificar y aprender patrones a partir de datos para realizar predicciones. Bueno, otros conceptos que hemos visto aquí, pues es el Big Data o los macrodatos, que básicamente trata de almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. La minería de datos, que es el data mining en inglés, que se encarga de extraer el valor de los datos. Y también vimos esto de Deep Learning, que ya les había platicado, que es un tipo de Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales y aprende también con patrones, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo se relacionan todos esos conceptos. Vemos que el Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial o está basado en una de las escuelas de la inteligencia artificial y el Deep Learning es parte del Machine Learning. Y cómo se engloba el Big Data o los macrodatos y la ciencia de datos. Y aquí básicamente esto me lo encontré por ahí en un libro que dice que la mina de oro no tiene ningún valor si el oro no se extrae, ¿no? Entonces, aquí básicamente todo lo de Machine Learning tiene que ver con los datos y lo más importante son los datos. Ahorita vamos a ver por qué. Y precisamente porque el Machine Learning, ¿cómo funciona? Vamos a ver ahorita cómo funciona, pero primero vamos a ver cómo funciona la programación tradicional. Nosotros tenemos un problema y lo abordamos con el desarrollo de un algoritmo. El desarrollo del algoritmo es la resolución del problema con una serie de pasos sistematizados y luego
Esto lo implementamos, le damos unos parámetros de entrada, se procesa y el algoritmo nos avienta un resultado. Bueno, esta es una forma muy determinista, ¿no?, de resolver un problema. Pero el Machine Learning es distinto. En Machine Learning vamos a recolectar y procesar los datos, vamos a procesarlos con algoritmos de Machine Learning y luego vamos a utilizar un modelo de Machine Learning para entrenarlo. ¿Con qué datos? Pues ahorita vamos a ver qué tipo de datos podemos tener. Entonces aquí tenemos los parámetros de entrada y yo le puedo dar ciertos datos y a partir de lo que yo entrené el modelo, pues me puede dar la predicción. Por eso es que con la inteligencia artificial también podemos generar esta clase de videos, ¿no? ¿Cómo creen que entrenaron el modelo para generar el video de los perros? Pues le tuvieron que meter horas y horas y horas y horas de video para que fuera capaz de poder generar lo que yo le estoy pidiendo, ¿no?, a través del algoritmo. Y ahorita, déjenme pongo mi celular porque no me doy cuenta que no estaba en silencio. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es el Machine Learning, pero con un ejemplo. Así, un ejemplo muy básico. Tenemos dos fases en el Machine Learning. La primera fase es la fase de aprendizaje, que es decir, que yo le voy a dar datos al modelo para que el modelo aprenda. Y luego tenemos la fase de predicción. Bueno, entonces supongamos que yo quiero saber, tengo en mi celular 5 sonidos de animales de granja. Entonces yo quiero saber, yo no sé qué sonidos, de qué animales provienen. Entonces, ¿cómo podría aplicar el Machine Learning para resolver esto? Pues básicamente colecto y proceso sonidos de diversos animales de granjas. Estos van a tener una etiqueta y van a tener ciertos parámetros. ¿Qué parámetros? Pues sabemos que los sonidos son ondas y esas ondas se pueden cuantificar, ¿no? Entonces esos datos son son ese tipo de datos con los que yo puedo entrenar el modelo de Machine Learning. Y entonces entrenamos el modelo de Machine Learning, encontramos, acuérdense que es aprendizaje automático, entonces vamos a empezar a buscar relaciones entre, bueno, el perro tiene tal longitudes de onda, no sé, imaginen, ¿no? Cómo empieza a aprender la máquina patrones a partir de los datos que nosotros entrenamos. Después vamos a poner el modelo de Machine Learning en práctica y luego voy a tener ya mi sonido y entonces ya voy a meter a prueba y análisis y ya voy a poder predecir. Bueno, yo tengo un sonido que hace este animal, pero no sé qué es, entonces el resultado me tiene que decir que es una gallina, ¿no? Que lo hace una gallina. Básicamente es así como funciona el Machine Learning. Y vamos a ver ahora los tipos de Machine Learning. Básicamente hay 3 tipos, pero si buscan, ya pueden agregar otra línea por acá, ¿no? Pero eso no lo traigo en el seminario. Básicamente vamos a tener 3 tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzos. Bueno, aquí en el aprendizaje supervisado, pues precisamente nosotros vamos a supervisar. ¿Qué vamos a supervisar? Va a haber 2 tipos. Va a haber problemas de clasificación o problemas de regresión. Por ejemplo, para clasificación tengo correo spam. Llegan a mi correo miles de correos, pero llega un alto porcentaje, digamos el 10% de correos es spam. Entonces ahí tenemos una clasificación binaria. Podemos entrenar el modelo para decirle qué es un correo spam y qué es un correo bueno. Entonces podemos hacer un filtrado de datos, pero aquí, por ejemplo, es una clasificación binaria. Pero en el caso, por ejemplo, de clasificación de imágenes, podemos tener diversas clasificaciones, el número puede ser infinito y podemos tener estos tipos de problemas de clasificación. Este es aprendizaje supervisado. ¿Por qué no? Porque nosotros decimos la clase, nosotros decimos esto es spam, esto no es spam. Esta imagen pertenece a un perro, esta imagen pertenece a un gato, esta imagen pertenece a un caballo, ¿no? Y en aprendizaje supervisado también vamos a ver algoritmos de regresión. Estos algoritmos de regresión básicamente es como recolección de datos históricos y nos puede servir para predecir el tiempo o predecir el crecimiento poblacional con las dinámicas que existen ahorita, ¿no? Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado. Y es no supervisado porque básicamente yo le doy los datos al modelo y el modelo empieza a encontrar patrones y los clasifica. Entonces yo no estoy supervisando ni le estoy dando qué tipo de clase es, simplemente hace agrupaciones. Y esto sirve mucho, por ejemplo, para clasificación de genes. Es decir, por ejemplo, yo tengo un grupo de genes que tienen tales anotaciones funcionales y que participa este proceso, lo meto al Machine Learning, entonces en un algoritmo de aprendizaje no supervisado, estos se pueden clasificar
y luego yo agarro mis datos, tengo 100 genes enlistados, los meto al modelo y me puede decir qué están haciendo esos 100 genes, y ya no estoy estudiando gen por gen, sino me está diciendo, hoy el 20% de los genes está clasificado como que tienen que ver con estrés oxidativo, por ejemplo, ¿no? Y también este tipo de aprendizaje puede servir para segmentar clientes. Por ejemplo, nosotros podemos ir a Walmart y yo voy a los productos de abarrotes, ¿no? Y otros a Walmart les gusta ir porque, no sé, porque tienen verduras más frescas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información también sirve para agrupar. En realidad, yo no le estoy diciendo al modelo que clasifique, sino que él va a encontrar patrones y luego va a hacer estas agrupaciones. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo, que básicamente es cómo se toman decisiones en tiempo real. Por ejemplo, eso es muy aplicable en robótica o en conducción autónoma. Por ejemplo, en conducción autónoma, ¿cómo se podría aplicar el aprendizaje por refuerzos? Pues básicamente llega el vehículo autónomo, ve una luz en rojo y se detiene. Y luego cambia la luz en verde, entonces el vehículo tiene que avanzar, ¿no? Pero si en ese momento que cambió el semáforo va pasando un peatón, la máquina tiene que decidir si le sigue dando o atropella a alguien, ¿no? Entonces, básicamente, el aprendizaje por refuerzos tiene que ver con la interacción ya en ambientes, ¿no? Hay señales que van alimentando el modelo y el modelo va tomando decisiones. Y las decisiones buenas que tome, pues se puntuan positivamente, y las negativas, pues se puntan negativamente, de tal manera que el modelo puede ir aprendiendo. Entonces, así es como se está desarrollando ahorita la conducción autónoma. Ya vimos que hay en algunas ciudades ya hay como ejemplos de carros que se están conduciendo autónomamente. Esto es como proyecto prueba, ¿no? Pero ya en San Francisco ya hay autos y servicios de taxis que tienen conducción autónoma. Entonces, básicamente esos son los tipos de Machine Learning. Y luego ustedes me van a decir, bueno, entonces, si tengo todos estos modelos y tanta diversidad de algoritmos, etcétera, pues ¿cómo se alimentan los modelos? Pues a partir de datos. Y aquí les voy a mostrar lo importante que son los datos para el Machine Learning. Y, por ejemplo, aquí tengo datos de distintas localizaciones de casas con el precio en millones de pesos, de aquí de La Paz, y tengo el área en metros cuadrados, tengo en qué parte está, la orientación del frente de la casa es a dónde está y el precio. Entonces aquí estoy teniendo una etiqueta y mi etiqueta es el precio porque me interesa saber o predecir el precio de las casas en función del área, localización y orientación del frente de la casa. Entonces tengo 3 características y aquí es muy importante que se seleccionen buenos datos, que en realidad te entrena el modelo con lo que yo quiero saber. O sea, a mí a lo mejor va a haber otras características que no me van a interesar mucho, como la elevación del suelo, y va a ser innecesario que yo meta ese parámetro porque eso no tiene nada que ver con el costo de la casa, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. Entonces, si yo entreno el modelo con estos datos, bueno, son muy poquitos, ¿no? Para entrenar un modelo necesitamos muchos datos, pero supongamos que tenemos muchos datos de toda La Paz. Entonces ustedes me dicen, oye, tengo esta propiedad, dime qué precio puede ser. Pues con Machine Learning lo podemos predecir. Entonces también el Machine Learning puede tener errores de estimación porque los modelos son algoritmos y son métodos estadísticos. Y todos los métodos estadísticos, por ejemplo, cuando hacemos una regresión lineal, tenemos la R cuadrática, tenemos los errores de la media cuadrática también, que podemos medir y estimar el error sobre los datos que estamos haciendo la regresión, ¿no? Eso es un ejemplo muy práctico. Entonces, para que un modelo de Machine Learning sea bueno, tiene que tener generalización, es decir, que tiene que tener una predicción precisa y tiene que tener capacidad de generalizar nuevas muestras, es decir, robustez. Si yo le estoy dando muestras, entre más muestras les dé, pues aplicabilidad, pues básicamente, eso no es tan fácil a veces, ¿no? Pero es que tan fácil es de explicar el resultado, ¿no? Y el tiempo de predicción, ¿qué tanto se va a tardar? ¿1 segundo? ¿30 milisegundos? ¿Cuánto se va a tardar en hacer una predicción? Un modelo. Eso también importa porque, pues ahorita a los millennials nos gusta que todo esté rápido, ¿no? Cuando nos carga la página o nos abre la app del banco, nos desesperamos. Y el error del modelo es una diferencia entre la predicción de una muestra del modelo entrenado y el real. Tenemos errores de entrenamiento y errores de generalización. Y de aquí se desprenden 2 tipos de error, que es el error de sobreajustado y el
subajustado. Entonces, básicamente, pues no es perfecto porque son algoritmos al final, pero podemos estimar el error también. Bueno, entonces, ya para finalizar, cuando tomé el curso de inteligencia artificial, que la convocatoria que lanzó Infotec y Huawei, pues nos mostraron este matraz destilando algo, ¿no? Entonces, aquí básicamente nos enseñaron el término de parámetros e hiperparámetros. Por ejemplo, aquí tengo yo un matraz, el fuego es el entrenamiento, el hiperparámetro es el control de la llama. Quiere decir que los hiperparámetros, nosotros podemos controlar el hiperparámetro y podemos decirle o podemos controlar el aprendizaje del modelo. Y básicamente los parámetros son aprendidos por el modelo y se destilan. Y todo esto es el modelo de Machine Learning. Entonces me gustó mucho la explicación y se los quise compartir también para que puedan entender de manera más general pues de cómo funciona, ¿no? Y bueno, como les había dicho en la plática, también vamos a ver, les voy a presentar 4 aplicaciones que pueden ser. Y vamos a ver el primero, que es en agricultura. Ya está un artículo publicado, dice predicción del déficit de la presión de vapor en el manejo de agua para agricultura usando Machine Learning en ambientes semiáridos. Pues básicamente este modelo que proponen ellos predice el déficit de la presión de vapor. Este valor es muy usado en agricultura para predecir o bueno, para programar los riegos, ¿no? ¿Para qué? Para que ese vapor no se vaya a evaporar y que sea mejor aprovechado por las plantas. Esto lo evaluaron en regiones áridas de Egipto y utilizaron 6 modelos de Machine Learning y evaluaron su eficacia. ¿Con qué datos entrenaron el modelo? Pues utilizaron datos de presión de vapor mensuales de 1958 al 2005 y los datos del 2006 al 2021 lo utilizaron como test. Y este modelo, ¿qué es lo que predice? Pues el riesgo de sequía. Básicamente les dice, no hagas agricultura aquí porque te vas a acabar el agua y no va a haber agua suficiente para mantener este cultivo. Y este tipo de aplicaciones pueden servir para tener mejor gestión en zonas áridas. No sé, se me ocurrió que esto podría ser una de las limitantes para aquí, para nuestro estado, y podría ser alguna idea para algún investigador del centro que quiera empezar a utilizar este tipo de herramientas. Bueno, y ahora vamos a ver en agricultura. Cuando yo estuve haciendo el doctorado, trabajé con esta enfermedad, con la HPND. Básicamente esta enfermedad la causa una bacteria, un vibrio para hemolíticos que tiene un plásmido, y ese plásmido codifica unas toxinas, y esas toxinas pues causan la muerte del camarón. Entonces, en Vietnam tienen un serio problema, pero ya no se preocupan por el HPND. Ya saben que todos los camarones tienen HPND, entonces lo que han tratado de hacer es tener un mejor control, ¿no?, de las granjas. Entonces aquí, por ejemplo, tomaron datos históricos de mortalidades masivas por HPND y midieron variables del agua, distintas variables, se fueron 15. Específicamente no sé cuáles fueron, pero es amonio, oxígeno disuelto, temperatura y otros parámetros de turbidez del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entrenaron diversos modelos de Machine Learning y con el que tuvieron mejor precisión fue con la regresión logística. Y esto se puede utilizar porque, ¿qué podemos hacer? Poner monitores de esas 15 variables, programar un programa en computadora y cuando las variables estén acercando, pues podemos predecir, aquí va a haber mortalidad masiva por HPND. Cambia tal parámetro, hay que oxigenar más, hay que hacer, o se pueden tomar medidas para evitar que haya este tipo de brotes. ¿Por qué? Porque ya, digamos que de alguna manera no saben qué es específicamente lo que causa los brotes, pero sí saben que el conjunto de variables puede causarlo, ¿no? Entonces, esto puede ser otra aplicación para la acuicultura. Y, por ejemplo, para la conservación ambiental me encontré este ensayo de cómo se puede usar el Deep Learning para, a través de imágenes, identificar diversas especies, ¿no? Por ejemplo, a partir de imágenes de diversos animales, aquí tenemos diversos animales del safari, los entrenamos con una red neuronal y luego si yo le pongo una imagen sin etiquetar que se parece a una cebra, pues me dice que el 98% es una cebra, ¿no?
Entonces, esto también puede ser usado para conservar el ambiente, especies vegetales, especies animales. Les digo, la aplicación, pues, va a depender del enfoque que queremos dar y de darle buenos datos al modelo para que aprendan, ¿no? Y finalmente, para ecología pesquera, me encontré este artículo también muy interesante de cómo aplican Machine Learning para conocer la condición reproductiva de un pez y saber si es un stock sano o un stock no sano para, digamos, para conservar el recurso y poder tener un mejor control en la cuestión de la pesca. Y utilizan este algoritmo de Random Forest para clasificar, el Random Forest es para clasificar y la condición reproductiva de la merluza chilena. El modelo mostró alta precisión y proporción comparado con los datos de histología. Bueno, aquí la limitante es que cuando utilizan métodos tradicionales como histología para ver la clasificación o la condición reproductiva de algún pez, pues necesitan hacer un muestreo extensivo, y obtener diversas imágenes para poder comparar y decir, bueno, esta población es favorable reproductivamente o no es favorable, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron es que tomaron datos sobre gónadas, que son estos: longitud total, índice gonadocromático, no sé qué es eso, la verdad, factor de condición, latitud, longitud, profundidad y mes de colecta. Entonces tuvieron un 82% de predicción utilizando estos datos comparado ya con histología. Entonces el modelo resultó muy bueno para predecir la condición reproductiva y esto también se puede utilizar para las cuestiones de ecología pesquera. Y bueno, ahora viene lo más interesante, que complicamos todo esto a la biotecnología. Pues básicamente hay muchas áreas potenciales de desarrollo, como el diseño de experimentos, resultados que ocupen muchísimo procesamiento de datos y que pues a lo mejor nos tardamos 6 meses procesando los datos, se lo podemos dar a una máquina para que aprenda y los procese por nosotros. Monitoreo de experimentos por sistemas automáticos, desarrollo de fármaco y ensayos virtuales. Como ya hay tanta información sobre moléculas, desarrollos de fármacos, también hay mucha información de las enzimas, cómo están estructuradas molecularmente para aceptar ciertos inhibidores, el control alostérico de las enzimas. Hay muchísima información ya. Sobre eso, pues podemos empezar a pensar en el desarrollo de fármacos, ensayos virtuales y obtener patrones sobre moléculas. También otra de las aplicaciones que está teniendo es sobre la medicina personalizada, porque podemos recolectar diversos registros médicos y esos registros médicos poner qué enfermedad tenía el paciente, si se curó, qué antibiótico le funcionó, qué concentración de antibióticos se le dio, qué otras condiciones preexistentes tenía, y básicamente todo eso lo podemos utilizar también. Y también para el análisis de genoma, transcriptomas, proteomas y metabolomas, no solamente para analizar, sino para integrar y tener, porque muchas veces tenemos muchos datos y no sabemos qué nos dice la cantidad de datos, ¿no? Entonces, esas son las potenciales aplicaciones que se pueden tener en biotecnología. Por ejemplo, aquí hay la optimización de bioreactores en tiempo real. Ya hay ciertos procesos biotecnológicos que se sabe cuáles son las variables para obtener la mayor concentración del producto de interés y controlar, digamos, la parte de la basificación, de la acidificación del medio, el sustrato del medio, la agitación, el oxígeno. Entonces podemos estar controlando en tiempo real por aprendizaje por refuerzos y podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se obtenga lo óptimo, lo mejor, la mayor cantidad de mi producto de interés, sea penicilina, una biomolécula, una enzima recombinante, etcétera, ¿no? Entonces, para esto podría servir también, ¿no? Integrar estos datos y entrenar modelos de Machine Learning. Por ejemplo, aquí, análisis de micrografías para diagnóstico. Muchas veces vamos al laboratorio de histología, hacemos nuestros cortes y tenemos que irnos a leer, ver qué significan las funciones, los colores, las lesiones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entregamos un modelo y le decimos, oye, ¿sabes qué? Ciertas características dan cierta condición, pues también podemos ponerle las imágenes y nos las puede predecir, ¿no? Entonces, además, este Machine Learning integrado con el Deep Learning, porque el procesamiento de imágenes sí necesita Deep Learning, porque como estamos hablando que los datos de las imágenes son píxeles, entonces necesitamos enseñarle patrones a la máquina sobre los píxeles, pues tiende a tener poder de cómputo más grande. Entonces, generalmente el Deep Learning se usa para problemas más complejos
que no se pueden resolver por Machine Learning y que necesitamos migrar a las redes neuronales. Entonces, podemos integrar el Big Data y el análisis de imágenes para el análisis de micrografías, por ejemplo, para diagnósticos de tipo de cáncer. No sé, hay varias aplicaciones, ¿no? Les puedo pasar artículos sobre esto, si alguien está interesado. Y, por ejemplo, me encontré esta, que es la selección de epitopos para vacunas. Básicamente, en esta parte de aquí del proceso de generación de vacunas, tenemos, en esta parte de aquí, que es la selección de epitopos, epitopos y inmunógenos. Esta parte de aquí se puede hacer por Machine Learning, pero esta herramienta que se llama Simón todavía creo que no está disponible al público, pero básicamente lo que quiere es integrar 128 modelos de Machine Learning a partir de diversos datos experimentales para predecir, firmas inmunológicas. Estas firmas inmunológicas para poder determinar si a un grupo determinado de una población la vacuna va a ser efectiva, no va a ser efectiva, en función de este tipo de datos, ¿no? Y también, pues las firmas inmunológicas sirven para desarrollar vacunas. Entonces ya hay este tipo de herramientas disponibles, que son otros enfoques un poco más complejos, pero que toman más datos o integran más datos. Y finalmente viene el desarrollo de fármacos. Esta es la forma tradicional, ¿no? Tardan de 12 a 16 años y tenemos una probabilidad de 1 en 5,000 de que el fármaco sea exitoso. Entonces, aquí vienen los pasos, ¿no? El diseño y el descubrimiento, la investigación preclínica, la investigación clínica, la revisión por la FDA y luego la postventa y verificar que ya el medicamento no esté causando efectos secundarios o nocivos, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí podemos ver diversos modelos de Machine Learning, cómo podemos en cada paso utilizarlos para el desarrollo de fármacos. La verdad, yo creo que en este sentido, el desarrollo de fármacos tiene muchísimas aplicaciones y es lo que he visto más desarrollado en la cuestión de biotecnología, en esta área del desarrollo de fármacos. Bueno, y en las ciencias ómicas, pues básicamente tenemos datos fenotípicos, tenemos datos de epigenómica o de genoma, tenemos datos de transcriptómica, tenemos datos de metabolómica y de proteómica, entre un modelo, y además ya tenemos anotaciones funcionales ya en bases de datos. Entonces, a partir de esto, podemos generar modelos predictivos y generar nuevo conocimiento integrando todos los datos que actualmente existen, ¿no? Ya hay muchos ejemplos también y muchas aplicaciones o modelos que están entrenados enfocados en este tipo de ciencias ómicas. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre cómo nosotros queremos integrar este conocimiento. Tenemos semillas control, tenemos semillas tratadas con biocidas, semillas con glifosato. Básicamente lo que hicimos el experimento, extrajimos RNA, el RNA se secuenció y lo que queremos es encontrar los genes que están diferencialmente expresados. Pero ¿cómo encuentro yo genes diferencialmente expresados? Pues necesito primero seguir todo, digamos, un flujo de trabajo, ¿no? Tengo las lecturas que me da el secuenciador, luego las tengo que analizar para ver cuál es la calidad, luego todo lo que esté mal en cuestión de calidad, borrarlo, luego me regreso acá, hago el ensamblaje de nuevo, reviso la calidad del ensamble y cuento la estimación de abundancia. Básicamente es eso. Acuérdense que en las nuevas tecnologías de secuenciación, los ácidos nucleicos se fragmentan en pequeños fragmentos para que estos fragmentos sean secuenciados y luego tenemos que ensamblarlos. ¿Por qué? Porque es así. Porque la tecnología que hay ahorita nos permite tener muchas lecturas, muchos datos con fragmentos cortos. Entonces, luego habría que unirlos, ¿no? A algún punto. Entonces, básicamente lo que se hace en la estimación de abundancia es contar, por ejemplo, yo tengo de mis 1000 genes, tengo este gen X, ¿no? Entonces, estos azules son lecturas que se tomaron en la cuestión del biocida y los rojos son en la condición control. Entonces, yo estimo de la base de datos de genes que ensamblé, estimo qué tan representadas están estos fragmentos que secuenciamos y con eso nosotros podemos determinar
automáticamente pues podemos decir, hay tal cantidad de transcrito, pero eso todavía lo tenemos que procesar estadísticamente a través de una matriz de expresión y con esos 3 algoritmos que son los más comunes. Pero esos algoritmos, por ejemplo, hemos hecho ahorita los 3 y hemos tenido resultados divergentes, ¿no?, entre los 3 algoritmos. Entonces, ¿qué es real aquí, no? Entonces, realmente está haciendo una buena predicción el modelo. Entonces, nos encontramos como en este cuello de botella ahorita para ver si realmente lo que estamos obteniendo pues es real. Básicamente sí lo vamos a demostrar porque vamos a elegir 10 genes, luego vamos a ir a medir la expresión relativa por qPCR y vamos a ver si esto es cierto. Pero solamente de 10 genes de 3.600 que tengo diferencialmente expresados. Entonces, básicamente lo que queremos hacer ahorita es aplicar el Machine Learning en este paso del flujo de trabajo para poder tener, digamos, mayor certeza con los genes diferencialmente expresados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar, bueno, la propuesta todavía no está bien escrita porque esta es una tesis de maestría de un estudiante que codirige la doctora Ana Reyes y su servidor. Entonces, todavía no hemos armado esta parte del diseño experimental, pero esta es la propuesta que hemos estado hablando para completar la tesis, que básicamente es utilizar un modelo ya preentrenado de Machine Learning y entrenarlo con diversos datos de la ontología de genes y rutas metabólicas, y a partir de los datos de matriz de expresión, yo ya voy a conocer qué gen es, entonces de alguna manera poder entrenar el modelo para que me dé una mejor predicción, no solo en función de los genes que están diferencialmente expresados de su abundancia, sino en los procesos biológicos o rutas metabólicas en las que participan. Entonces, básicamente el objetivo de esta tesis que estamos codirigiendo, pues básicamente es para determinar pues un nuevo conocimiento, ¿no? Y también validar si estos algoritmos pues son realmente 100% certeros, ¿no? Bueno, entonces ya llegamos ya casi al final de la presentación y vamos a ver cuáles son las limitaciones de estas herramientas. Básicamente es que ocupamos grupos interdisciplinarios. Por ejemplo, en la tesis que codirigimos, la estudiante es estudiante de la maestría en ciencias de datos, ella es biotecnóloga, nosotros tenemos esta parte de conocimiento biológico, pero su otro director es experto en ciencias de datos. Entonces necesitamos hacer grupos interdisciplinarios para poder analizar este tipo de datos, porque no va a ser fácil que nosotros agarremos los datos y los procesemos, ¿no? O sea, en teoría se escucha fácil, pero si ocupamos expertos que entiendan computación, matemáticas avanzadas y estadísticas. Y a lo mejor los datos biológicos nosotros ya los podemos entender de alguna manera, ¿no? Y también vamos a ver otra cosa muy importante de las limitaciones, son las implicaciones éticas. Ya vimos que el ver no siempre es creer, lo vemos con el video. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes creyeron que este video era real? Pues la mayoría, ¿no? Entonces, eso fue una implicación ética, porque ahora podemos decir que ver no siempre es creer. Y esa es una de las implicaciones éticas más importantes que tienen este tipo de herramientas. Y la pregunta, ¿vamos a dejar que las máquinas hagan todo por nosotros? ¿Ustedes creen que eso es correcto o cuál es su postura? Bueno, no me lo contesten, pero hay que reflexionarlo, ¿no? Son cosas que tenemos que reflexionar. Y la otra cosa es los problemas determinísticos de los algoritmos, es decir, yo lo determino para algo y el algoritmo me va a dar algo porque lo estoy entrenando para algo. Entonces, esto, pues, es otro problema. Los datos de entrenamiento es otro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la calidad de los datos nos va a dar un buen modelo o nos va a dar un mal modelo. Entonces, necesitamos también generar nuevo conocimiento en el Big Data y en las ciencias de datos para procesar estos datos. Y la otra cosa es la interpretabilidad. ¿Cómo interpreto yo los datos de un modelo de Machine Learning? ¿Cómo interpreto los datos de un modelo de Deep Learning? Y al final vamos a ver que otra de las limitaciones, y es una limitación tecnológica, es el poder de cómputo. Ahorita saben, no sé si sepa la mayoría de los chips,
que básicamente dos países están peleando por quién domina o quién hace el mejor procesador. Entonces, ahorita hay ciertas compañías que ya antes se dedicaban a hacer celulares y ahora se están dedicando a hacer chips, porque ya vieron que el poder de cómputo es primordial para poder modelar. Entonces, por ejemplo, imagínense la capacidad que tuvieron que utilizar para generar un video. Un video, saben que el video es una serie de fotografías que pasan rápidamente, ¿no? 30 fotografías por segundo, creo que es calidad normal. 120 fotografías por segundo, creo que ya es un video en HD. Entonces, imagínense la cantidad de poder de cómputo para analizar todas esas millones y billones de imágenes para poder predecir el video que les enseñé. Entonces, estas son las limitaciones de las herramientas, pero pues básicamente ya va a depender de ustedes para que lo quieran usar, si se quieren empezar a entrar a esta, digamos, a esta nueva forma de análisis. Y pues me gustaría agradecer a CONACYT, a Signor, a UADEC, al grupo del doctor Leopoldo ahí en Coahuila, que somos muchos detrás del proyecto del bioherbicida. Igual aquí a la doctora Ana Reyes y a todos los colaboradores que tenemos aquí en Signor, que tenemos una gran red de colaboración y que han hecho posible pues generar este proyecto. También al grupo del doctor Nils Guevara, que se encuentra en el Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas. Y al final pues quiero agradecer al programa Infotec 1000 Talentos de Inteligencia Artificial, que ese fue un curso que yo apliqué, pues lo tomé. Y fue impartido por Huawei Technologies, por el centro de enseñanza, que tiene un centro de enseñanza para introducir este tipo de temas. Ahí se los dejo, lo pueden buscar. La certificación, el curso creo que vale $200 y la certificación vale $300. Por si alguien quiere aprender así el panorama general de esas herramientas, aquí lo pueden aprender. Yo lo aprendí gratis porque apliqué esta convocatoria, pero básicamente eso sería. Muchas gracias a ustedes también por estar interesados en este seminario. Y también pues a todos los que se encuentran en la parte virtual de la retransmisión del seminario. Y pues vamos a la sección de preguntas y comentarios. Bueno, tenemos poquito tiempo porque desafortunadamente ese apagón de luz nos comió un ratito. De cualquier manera agradecemos a todos los que se quedaron conectados. Pedimos disculpas por ese inconveniente que tuvimos. No pudimos hacer mucho tan rápido, no había luz en Signor, no había señal del celular, estábamos totalmente incomunicados. Nuestra región a veces es complicada por ese tipo de cosas, pero bueno, agradecemos que están ahí. Vamos con los chicos que están aquí presentes para ver si alguien tiene alguna pregunta rápida, y si alguien de los que están conectados tienen también preguntas, me las pueden hacer a través del chat, que yo las voy a leer, y el doctor Esteban nos va a hacer favor de contestar. Adelante, Danitzia. Si quieres preguntar, puedes abrir el chat. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. ¿Sí? Ok. Esteban, muchas gracias por tu seminario. La verdad, estás tocando un tema súper interesante porque está caminando, creo que más rápido de lo que podemos entender. Oye, yo te quería preguntar, ¿cuáles van a ser los parámetros o de alguna manera la discriminación a través de estos algoritmos para los genes parálogos y los ortólogos? Porque de ahí pudieras encontrar ciertos errores. Yo sé que obviamente una vez que tienes la secuencia tienes que encontrarla y ya luego replicar, etcétera. Pero, ¿qué tanto habría sobre, digamos, un error, ¿no? El nivel de error que pudiera haber sobre este tipo de genes? Pues básicamente ahí, doctora, lo que tenemos que hacer es, una vez que generemos el modelo, debemos de generar las estimaciones de error del modelo y probar si este modelo puede predecir en función de estos dos tipos de genes, los ortólogos y los parálogos, y después poder discriminar la información que nos dé el modelo, ¿no? Okay, para eso necesitarías un nivel de datos que yo creo que todavía no se estima, ¿no? O sea, es decir,
así como el número de réplicas que tú tienes en un proceso estadístico o el número que tú tienes en un proceso ecológico, cuántos datos estás analizando realmente. En este caso, se tendría que ver el nivel, o sea, qué tan robusto es ¿cómo se llama? La base de datos que tengas, ¿no? Sí, pues básicamente eso va a depender de la calidad de los datos y de qué parámetros yo le dé a los datos, porque acuérdense que lo que vamos a hacer es encontrar patrones entre mis etiquetas y las características que tenga cada uno de los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a discriminar? Que cuando nosotros pongamos nuestros datos, vamos a poder hacer una predicción y esa predicción va a tener una estimación de error. ¿Me entiende? Claro, Y sí, sí. de cómo nosotros entrenemos al modelo, porque precisamente esto que usted nos menciona, pues puede ser un cuello de botella, pero nosotros no podemos tener un buen modelo o una buena predicción si nosotros no entrenamos al machine learning con buenos datos. Entonces, al algoritmo, claro. la extensión de los datos principalmente. Ok, muchísimas gracias, Esteban. Me tengo que ir a junta, desgraciadamente, pero muchas gracias por tu seminario, súper interesante. Gracias, doctora. Gracias. Buenos días. Bye. Muchas gracias, Danitia, por la pregunta. Chicos, yo sé que probablemente tienen clases. ¿Alguna pregunta más? Adelante, doctora. Yo soy primera vez en su seminario porque yo soy absolutamente en otro programa. Claro que yo entendí que es su presentación de Esteban, es algo introductivo, correcto. Pero quisiera saber, ¿ustedes ya tienen algún proyecto donde quieren utilizar también esas nuevas cosas, inteligencia artificial y machine learning? ¿Tienen un proyecto? ¿Ya está? ¿Cómo se llama, por favor? Si no es secreto. No, no es secreto. El nombre del proyecto es optimización. ¿Cómo? Optimización y potencialización de un bioherbicida obtenido a partir de extractos vegetales de plantas de uso tradicional del semidesierto mexicano. Hay que escribir porque un poquito es utilizar ¿qué? Biomedicina. Un bioherbicida. Ah. Sí, sí. Es algo. ¿Y qué parte de esa inteligencia artificial quieren utilizar? Esteban puso en su presentación un poquito de lo que está haciendo dentro de ese proyecto. ¿Está aceptado? Sí, ya está corriendo. Esta es la segunda etapa. ¿O quieren presentar para...? No. Estamos ya trabajando en un proyecto que está corriendo, es un PRONACE. Un PRONACE. PRONACE. Nacional. Ajá. No sé qué es. Proyecto Nacional Estratégico, PRONACE. Sí, ese proyecto estratégico, ¿quién va a...? Lo está financiando con ACID. A eso tipo. Sí. Sin con ACID, ni un camino. Eso entiendo. Y entonces todavía no está aceptado. Sí, ya. ¿Quién está involucrado? Todo ese grupo que Sí. está aquí presentado. Sí. Entonces, una de sus limitaciones, pues podemos pensar que ya está, por fin ya no hay problema con porque cualquier proyecto o trabajo, claro que necesita especialistas de varias áreas. Esa es una de las fortalezas. Esa limitación, tu grupo ya es bien... Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están seguros? Sí. Matemáticos. Sí. Eso justo lo mencionó Esteban. Esteban lo mencionó. Esteban mencionó en la presentación. Lo que me presentó es recordable, ¿no? Sí. Mucha suerte. Muchas gracias. Me confundo biofísico. No, yo soy biotecnóloga. ¿Eres biotecnólogo? Sí. ¿Y tú? Bioquímico, Bioquímica. con especialidad en biotecnología. Ok, buena suerte. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Por cuánto tiempo tienen por su
tiempo, años. El proyecto creo que es de 3 años, ¿verdad, doctora? Es de 2 años. Es de 2 años. ¿Cuánto? 2. 2. Y mi proyecto de postdoc también es de 2 años. Ok. Muchas gracias, doctora. Fue el proyecto de Signor de confundo, ¿no? ¿O había No. más? Tengo 10 años en CIPNOR. No. Yo digo, en Signor es primer proyecto que tienen que utilizar inteligencia artificial y machine learning. Creo que no. Y digo esas cosas nada más porque eso es como boom actualmente. Tenemos especialistas con doctorado en inteligencia artificial en el centro. Sí, pero, ok, yo creo que cuando van a organizar un seminario exclusivamente sobre este tema, eso sería más no es que más interesante, más concreto, ¿ok? Y ya podemos hacer más preguntas concretas, ¿sabes? Ok. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta o ya nos vamos a las clases? ¿Algo, Nuto? Adelante, Mónica. Yo tenía nomás una duda, pues como tu formación. Pues sí ha sido complicado porque casi todos los modelos y los algoritmos conllevan el uso de matemáticas de varias variables, cálculo vectorial, cálculo matricial. Entonces, la verdad sí, como soy ingeniero bioquímico, tengo como las bases del conocimiento de eso, pero ya en la aplicación real, pues sí me cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? Y sobre todo la parte que más se me complica, pues es la programación. Y porque no, pues no soy ingeniero en sistemas, no, realmente eso lo he aprendido por necesidad, porque necesito aprender algo y lo aprendo, pero no, eso es lo que más me ha costado trabajo, ¿no? Aparte matemática, computación. Y siempre habría que verificar, como lo que presentaste en tu caso, que el modelo, por lo que dio de resultados y luego lo que verificaron con las herramientas informáticas, no coincidía con las tres herramientas. Ajá. Y que van a hacer ahora analizar la expresión de los genes. ¿Eso tendría que verificarse siempre que tengas un modelo de este tipo de machine learning? Sí, claro, porque si al final yo estoy, por ejemplo, los algoritmos normales me están eliminando datos importantes, como los datos nuevos que se generen realmente son reales, pues eso necesitaría verificarlo por tiempo real, por ejemplo, utilizando otras herramientas. Entonces sí es necesario que podamos estimar siempre el error de predicción y el error de entrenamiento de los modelos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que ya lo vas a hacer verificar esos 10 genes, tú ya podrías decir con certeza si vuelves a correr un modelo que si está funcionando o no, y ya sin verificar. Pues es que también correr 10 genes en QPCR cuesta dinero, entonces pues ahí sí tendríamos que tomar decisiones, ¿no? Para ver cómo hacemos el muestreo, cómo distribuimos el diseño de experimento para poder validar nuestra predicción, ¿no? Y eso también está incluido en el proyecto de tesis del estudiante de maestría que va a trabajar específicamente en eso, que va a venir acá a Signor a procesar datos, ¿no? Ya que entrene y haga predicciones sobre tu modelo. Ya a lo mejor cuando venga Denise la podemos invitar, ¿verdad, doctora? Para que nos hable un poco de los resultados que ha obtenido. Ya específicamente para dudas más concretas. Y si ya no hay ninguna otra pregunta. Sí, por ejemplo, yo sé que estos modelos dependen mucho del usuario, ¿no? Y muchos parámetros principalmente pues, son sesgados por el usuario, ¿no? ¿Cómo vas a hacer tú para definir los errores, etcétera? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú vas a hacer prueba de error? Sí, pues cada algoritmo, por ejemplo, KNN, el algoritmo de los vecinos próximos o Near Neighbor, utiliza un parámetro que es K. Bueno, no es un parámetro, es un hiperparámetro. Entonces, sí, el usuario tiene que precisamente mover ese hiperparámetro para que el modelo no caiga en overfitting o en sobreajuste, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Pues precisamente en el proceso de entrenamiento.
qué valor de calle le voy a dar para no caer en sobreajuste. ¿Y eso cómo me lo voy a obtener? Pues a partir de los errores de estimación del modelo. Pero pues eso va a depender cuando se entrene el modelo con los datos, ¿no? Y sí, pues depende, por eso decía que alguna de las limitaciones era que el modelo era determinista, ¿no? Dependía totalmente, como tú dices, del enfoque y de lo que está buscando el usuario. Y Nathan, perdón, me gustan esos temas. ¿Tú vas a hacer clustering para hacer tus análisis de...? Yo creo que vamos a utilizar el algoritmo de Random Forest o estamos pensando en otro porque el clustering como no es supervisado, podemos intentarlo para ver si podemos obtener alguna información, pero en realidad necesitaríamos diseñar muy bien el experimento para ver con qué entrenamos y qué parámetros va a ser los que va a tener que aprender el modelo para clasificar, ¿no? Sí podríamos verlo como un clustering binario o una cosa así, pero no lo hemos tocado sobre la mesa apenas. Tenemos como la parte general, ¿no? Y el hecho también de que en este proyecto también es que hagamos las estimaciones con varios algoritmos para ver qué algoritmo es mejor, qué algoritmo está mejor entrenado para este tipo de datos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, proponemos también, eso va a ser interesante. Oye, aquí tenemos una pregunta en línea que nos está haciendo el doctor Roberto. Dice qué infraestructura estamos utilizando, qué infraestructura de cómputo están utilizando para el proyecto. ¿Qué infraestructura de cómputo? Pues vamos a utilizar Anaconda y Python. Pues va a depender. Pero infraestructura. ¿Infraestructura? Los la infraestructura que vamos a utilizar, pues básicamente va a ser los servidores de informática con los que contamos aquí en Signor, que pues no son, si los queremos poner así, sí son relativamente potentes. Hay uno con 250 gigas de memoria RAM, también tiene 16 procesadores en paralelo y también creo que se está trabajando para poder trabajar con los servidores en cómputo paralelo, entonces podríamos usar esa infraestructura y si no, hay nubes de cómputo disponibles como Amazon AWS o Google Cloud para hacer ya este entrenamiento de los modelos. Ok, chicos, pues creo que llegamos al final del seminario. Muchas gracias por estar aquí. Fue un gran seminario. Gracias a Esteban por la presentación, a todos por sus preguntas. Los esperamos.